Bueno, ya lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en los estudios el ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar aquí, buenos días. Buenos días, Liz, buenos días a todo el país que nos ve y nos escucha. Bueno, ayer en la noche pudimos los ecuatorianos ver una cadena nacional en la que usted decía que la Asamblea estuvo siempre durante estos 11 días de protesta del lado de la democracia y se resguardó la estabilidad constitucional. Pero mucho se cuestionó que la Asamblea no haya sesionado. Incluso hubo legisladores que lo han calificado como un presidente tibio, con una falta de decisión al no haber reunido a la Asamblea en algún otro punto del país, no quito por la convulsión que había en ese momento. Quiere decir, después de escuchar esa cadena nacional, de escucharlo usted incluso, que de alguna manera sesionar pudo haber puesto en riesgo la democracia. Bueno, ya este tema lo hemos discutido en esta semana. Yo quiero primero empezar, tal vez, no sé si han pasado varios días solidarizándome con este canal que sufrió un altercado criminal que hay que desde todo punto de vista condenarlo. Me parece que es impresentable, más allá de todas las otras cosas más que pasaron en el país, fuera de lo que está dentro de una norma legal. La Asamblea, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, anoche en la cadena usted pudo ver cómo varios legisladores de varios grupos políticos, de varias tendencias políticas, hablaron claramente que la Asamblea fue garante de la democracia y la estabilidad en este país. ¿Por qué? Porque, como usted dice, había un sector que empujaba a la Asamblea o incitaba a que la Asamblea sesione en estos días, en donde claramente hemos visto diferentes tipos de lógicas. Primero, la lógica de cómo nos reuníamos y dónde nos reuníamos. Usted recordará que el 92% de los asambleístas son de provincias, que llegar a cualquier punto del país sin aeropuerto, con aeropuerto era complicado, e incluso llegar a Quito y trasladarse del aeropuerto de Quito hacia el centro de la ciudad era difícil, realmente, porque no había una logística para hacerlo. Y luego de esto, en Quito era imposible sesionar, buscar otra ciudad y tenía estas otras implicaciones. Pero más allá de eso, más allá de que lo he manifestado en diferentes formas, de que en la Asamblea la mayoría de bloques estaban claros en que había que dar estabilidad al país, había que generar esa estabilidad. El riesgo era que esa sesión se incidente de tal manera de que algún grupo de estos vandálicos rodeen la Asamblea y que tal vez quieran agredir a asambleístas o quieran buscar el caos dentro de este proceso. Bueno, usted dijo, se construyó un diálogo interno, ¿participaron todas las bancadas o hubo excepciones? Todas las bancadas, a excepción de quienes públicamente manifestaban que la única opción en el país para solucionar los problemas, como ellos manifestaban, era la muerte cruzada. No había más opción que esa, solo yo lo hemos hablado públicamente. Y en ese sentido creo que lo responsable era eso. Yo lo he dicho en varias formas, de que la Asamblea en esos días, la resolución que podía tomar básicamente era ratificar el garantizar el Estado de Derecho del país, exhortar al presidente a buscar caminos para solucionar el diálogo. Es más, yo decía así que la Asamblea en un momento dado resolvía exhortar al presidente, por ejemplo, en un caso ya exagerado, decirle, señor presidente, deroga el decreto 883. No era vinculante, no había una vinculación, no había una obligatoriedad por parte del Ejecutivo en asumir lo que la Asamblea pudo haber referido como tal. Así que más bien era, para mí en ese momento, echarle más leña al fuego. Ahora, después de esto de aquí comienzan a haber secciones que sí guardan relación con la Asamblea, y me refiero a que varios legisladores, asambleístas, han buscado asilo en la Embajada de México acá en Ecuador. 2 de ellos no tienen ni siquiera ningún proceso atrás o algo que implique que por alguna razón necesitaban este asilo. ¿Qué dice la norma? ¿Cómo van a actuar desde el legislativo sobre esta situación? Bueno, primero lamentamos que hay este tipo de actos, como cuando usted dice, no existe sobre 3 de ellos ningún tipo de acción judicial en firme. Unos tienen una acción judicial por otro tipo de temas en torno a algunos incidentes que ocurrieron en la Amazonía. No hay una norma clara al respecto, tenemos que nosotros hacer algunas consultas al respecto. Lo que sí estamos claros es que el Consejo de Administración Legislativa, el día de mañana el CAL, debe empezar por suprimir el cobro de sueldo de estos asambleístas que no están cumpliendo con sus actividades laborales, y ya vamos a hacer las consultas a los organismos correspondientes para ver cómo se procede en estos casos, porque no existe una norma clara. Recuerde que nosotros nos regimos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gozan de inmunidad parlamentaria, pero también eso no podría ser considerado de alguna manera como, bueno, usted mismo aquí ha ratificado, no pesa una orden sobre ellos como un abandono del cargo. Puede ser. Lo que les quiero explicar es que nosotros nos regimos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es una ley independiente y autónoma para lo que es el funcionamiento de la Asamblea como tal a todo nivel. Por lo tanto, en ese caso hay que hacer consultas a la Procuraduría, consultas al
al CNE para que nos determinen cuál es el camino a seguir. Pero lo primero que la Asamblea va a hacer es que ellos no pueden cobrar sus sueldos si es que no se encuentran laborando como tal y deben sus alternos ir a las sesiones ya que no pueden quedar sus curules vacíos. Ahora, la Asamblea tiene algunos pendientes. El viernes ya el ministro de Finanzas entregó la Ley de Crecimiento Económico con carácter de urgente. ¿Cuál es la proyección de cómo la Asamblea va a actuar en ese sentido? ¿Se va a mantener, va a primar ese acuerdo de gobernabilidad que se estableció cuando comenzó este nuevo periodo de la Asamblea? Me parece que en la Ley Económica Urgente que entregó el día viernes, primero el procedimiento, claro está, son aprobarlo en 30 días, en 2 debates, tanto en la Comisión como en el Pleno de la Asamblea. Hay temas muy interesantes que buscan, y me parece que hay una responsabilidad también del Ejecutivo, enviar esta ley de manera urgente, de manera rápida, ya que es la que busca generar las compensaciones ante las medidas que el Ejecutivo tiene que tomar. Es decir, una vez que no el hecho de que se haya delegado el decreto 883 significa que no hay que tomar medidas. El país tiene complicaciones. Hay que buscar que esas medidas sean procesadas de mejor manera, que me parece que es lo correcto. Pero hay temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Hay eliminación de aranceles a ciertos sectores como el sector agrícola y a otros más. Hay también, por ejemplo, un proceso de remisión para créditos educativos, es decir, que quienes tienen créditos educativos con dificultad de pago pueden acceder a una remisión de no pago de multas e intereses y refinanciar el capital. Esos temas y algunos temas más interesantes me parece que se van a ser aprobados sin ningún problema. Hay que revisar un poco cuáles son las nuevas tarifas o impuestos que se están aplicando. Ahí creo que entiendo impuestos hacia, por ejemplo, fundas plásticas y algunos otros más que tienen que ver con temas ambientales. Entonces me parece que en ese sentido hay que buscar los consensos, pero esta ley se va a procesar y seguramente va a tener apoyo de la mayoría de la Asamblea en vista de que hay temas muy positivos para el país. Pero ¿y cómo van a hacer también para optimizar el tiempo? Son 2 semanas que no se han podido reunir y tienen otros temas pendientes. Se viene el veto al COIP, por otra parte está un Código de la Salud que falta reunirse ya para hacer la votación respecto a eso, están las reformas al Código de la Democracia. Tienen muchas cosas que están ahí en carpeta. Hay que trabajar para recuperar. Esta semana la Asamblea va a sesionar 3 veces, por ejemplo. Sesionaremos hoy lunes, martes y jueves, y así lo haremos de ser necesario en los días que haya que sesionar, ya sea fines de semana, para aprobar todos estos procesos que, como usted dice, están dentro de la Asamblea como tal. Tenemos, ya nos llegó también el veto al COIP, que tiene que ser procesado en 30 días. Tenemos la Ley Económica Urgente. Tenemos la prioridad de trabajar en el Código de la Democracia, que también estamos con plazos muy cortos para su aprobación, pero nosotros hemos hablado con las diferentes bancadas y estamos claros que en estas semanas hay que apretar el acelerador a fondo. Vamos a trabajar en ese sentido para que cumplir con los plazos, cumplir con este proceso de que se aprueben estos proyectos de ley dentro de los plazos correspondientes y con la responsabilidad que tenemos desde la Asamblea. ¿Y le va a alcanzar ese tiempo aunque aplasten el acelerador a fondo a la Comisión de los Trabajadores, que tiene 5 meses sin sesionar? Lograron reunirse, pero no logran designar sus autoridades y tienen 56 proyectos ya pendientes. Bueno, ellos creo que aprobaron ya el día miércoles pasado una agenda de trabajo, un cronograma de trabajo. Hay una presidenta encargada que cumple las funciones hasta que puedan decidir las nuevas autoridades, pero creo que van a trabajar como tal. Recordemos que la Ley Económica Urgente se va a dividir en 2 etapas. La primera etapa llegó los temas tributarios e incentivos, que esta va a otra comisión. Seguramente el alcalde decidirá mañana entre desarrollo económico o régimen económico, que son las 2 comisiones que tienen que ver con este ámbito. Y ya esperaremos que el Ejecutivo envíe el tema laboral que está pendiente dentro de este proceso para ver si es que en la Comisión de Trabajadores hay condiciones para que vaya para allá. Pero me parece que ya es una responsabilidad de ellos. La Comisión de Trabajadores tiene también que recuperar el tiempo perdido, tiene que buscar mecanismos para que así sea. Y eso creo que está dentro del compromiso que tienen los representantes de las diferentes organizaciones políticas que están en esa comisión. Y los plazos que tendrán también para la conformación de 2 comisiones. Una, la Comisión de las Enmiendas, una vez que la Corte Constitucional dio vía libre para que se hagan las modificaciones a las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, y otra, esta conformación de una comisión que va a una especie de recabar información de lo que pasó durante estos 11 días de protestas, y tendrán que presentar un informe, si no me equivoco, en 30 días. ¿Cómo avanza también eso? Bueno, esto se conformará el día jueves. Nosotros recordemos que eso previo a la aprobación de una comisión en el Pleno tiene que pasar por el CAL. Mañana en el CAL, que es un CAL que va a ser bastante amplio y con bastantes puntos, tenemos los 2 temas, como usted dice, ¿no? Ya la autorización para que se conforme esta comisión multipartidista que va a analizar todos los hechos que se dieron dentro del proceso de las protestas en el país, y también una vez que la Corte Constitucional ha dado viabilidad a la propuesta que hizo la Asamblea para
restringir las condiciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para elegir sus autoridades. El procedimiento también que se cree una comisión especial que analice este proceso y también nos dé un informe para que sea tratado en el Pleno como tal. Mucho trabajo pendiente en la Asamblea, que estaremos expectantes. Tienen que ajustar los tiempos, como ya lo he dicho, van a sesionar por eso más seguido. En todo caso, pues bueno, agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ingeniero. Gracias a usted. Buenos días al país. Gracias. Con eso de aquí ya me despido, pero quédese en compañía de Teleamazonas porque ya vienen las noticias. Que tengan un excelente inicio de semana.